iniciando una nueva serie de mensajes para este mes, el mes de febrero, justamente que tiene que ver con lo que son nuestras relaciones interpersonales. Y como mencionaba el viernes pasado, la Biblia cita esto de la manera tan especial de los unos a los otros, ¿no? Y en esta mañana el texto que vamos a leer es Filipenses capítulo 2, los primeros 4 versículos. Este texto es un texto muy rico que requiere de varios mensajes. Inclusive estos 4 versículos no se agotan en el tiempo que vamos a dedicarle en esta mañana. Como dije en el comienzo, este es un mensaje doctrinalmente fuerte porque habla a las fibras más íntimas nuestra como cristiano acerca de nuestro comportamiento entre nosotros y también con las personas que todavía no tienen esa gracia de conocer a Jesús como Señor y Salvador. El mensaje de esta mañana lo he titulado A la manera de Cristo. Y quiero invitarle a que leamos estos 4 versículos. En esta mañana le voy a pedir que se ponga de pie para que podamos leer las Escrituras y de esa manera la bendición del Señor con este texto nos vaya abriendo el entendimiento para la reflexión de esta mañana. Dice la palabra del Señor en la versión de las Américas: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana queremos abrir nuestros oídos, disponer nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que tu palabra pueda penetrar profundamente en nuestros corazones, Señor, y aquellas demandas, aquellos principios bíblicos que están allí, Señor, nosotros podamos entenderlos, comprenderlos, asimilarlos, Señor, y ponerlos en práctica. Señor, este es un tema fundamental para la vida de la iglesia en estos tiempos difíciles, no porque antes no lo fueran, sino porque estamos viviendo un tiempo social difícil. Y queremos, Señor, que esas actitudes, las mismas que el Señor Jesucristo tuvo, nosotros también las podamos, Señor, tener en estos tiempos para cambiar esta sociedad tan difícil en la cual estamos viviendo. Danos, Señor, de tu gracia y misericordia para entender tu palabra en esta mañana, porque te lo rogamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, por favor. Como les decía, el tema es un poco fuerte en esta mañana y quisiera comenzar con algo no tradicional en mí que tiene que ver con alguna anécdota o alguna situación graciosa para introducirnos en esta mañana. Vamos a la placa allí, mis queridos compañeros, dice Susanita de Quino, esto nos va a ayudar para calmarnos un poco en lo que es este tema: amo a la humanidad, lo que me revienta es la gente. ¿Sabe que eso es muy común? ¿No? O sea, decimos amar a las personas, pero después tenemos serios problemas para relacionarnos con ellos, ¿no? Y por eso les decía, hoy es un tema fuerte para nosotros, ¿no? Porque requiere de este tema
para que seamos conscientes de la gravedad a la cual se enfrentan las iglesias internamente en sus convicciones como cristianos y en su permanencia en cuanto a la unidad. Así que el tema requiere que consideremos nosotros primeramente nuestra situación, pero pensemos, como dice el texto, de que hay un propósito. O sea, no mantenemos la unidad por la unidad en sí misma, mantenemos la unidad porque hay un propósito a cumplir. Así que en esta mañana quiero realmente tratar en un tiempo prudencial, como le dije, son 4 versículos, pero hay tanta riqueza que me ha costado mucho tratar de encuadrarlo en un tiempo prudencial. Les decía entonces relaciones interpersonales, la Biblia lo menciona los unos a los otros, más de 100 veces se encuentra este pasaje distribuido a lo largo de la Escritura como demanda, como principio, como necesidad de que los hijos de Dios cumplamos con este tema. Las relaciones dependen mucho de nuestra actitud. Cuando el versículo 5 de Filipenses 2, que no he leído, dice Pablo: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. La actitud tiene que ver justamente con pensar, dice, que tengamos la mente de Cristo, dice Pablo en otro, que tengamos la actitud, la predisposición, la humildad, la manera en que el Señor Jesucristo se relacionó con nosotros, con esta humanidad de la cual está llena de gente como nosotros, a la cual el Señor realmente ha obrado en nosotros. Estas situaciones que estamos viviendo en estos tiempos, situaciones verdaderamente difíciles. La violencia ha crecido tanto en nuestra ciudad, la intolerancia, la falta de respeto, la incomprensión, actitudes realmente que no solo no son cristianas, sino que ni siquiera son de personas civilizadas. Pero así es como estamos viviendo. Cada vez la escalada es más alta. Así que la iglesia, los cristianos, nosotros tenemos una responsabilidad intrínseca que tiene que ver con nuestro comportamiento para permear la sociedad y empezar a ver cambios, porque realmente estamos viviendo un tiempo sumamente difícil social. La Biblia define, por supuesto, estas actitudes humanas como egoísmo, aquella naturaleza que reina muchas veces en nosotros, que es correspondiente a la naturaleza caída originalmente desde los comienzos de los tiempos con Eva y Adán. O sea, solemos nosotros juzgar a otras personas a veces sin considerar de que nuestras actitudes son muy parecidas y a veces aún lamentablemente como cristianos peores que otras personas. Ahora, admiramos muchas veces a las personas por sus condiciones, por sus actitudes físicas, por su lindo parecer, pero evitamos mirar la profundidad del ser. Y a eso es lo que mira Dios. Dice que lo que Él considera es nuestro corazón. Nosotros, dice, miramos lo exterior, pero Dios mira en la profundidad de nuestro ser para ver cómo es nuestra actitud. Esto me trae a la memoria aquel momento en 1 Samuel 16, cuando el profeta es ordenado por Dios para ungir al nuevo rey de Israel. Y dice que Samuel va a la casa de Elí y está viendo allí a la familia, buscando a quién tiene que hacer. Y en un momento aparece el hijo mayor, Eliab, y dice, él lo ve, que es un hombre de hermoso parecer. Y dijo, he aquí el ungido de Dios. Y Dios le dice al oído a Samuel, no es ese. Porque el hombre mira, dice, el aspecto físico, el parecer, pero Dios mira el corazón. Y de eso se trata en esta mañana. Saber de que Dios está mirando nuestro corazón, que refleja nuestras actitudes.
nuestra manera de hacer, de pensar, de actuar, ¿no? Tenía un pastor que fue mi mentor, don Celestino Hermili, un hombre de Dios maravilloso, un español extraordinario, que se casó y lo primero que hizo se fue como misionero al Paraguay en medio de una crisis social, sanitaria tremenda. La lepra era en aquellos años la enfermedad terrible y ellos fueron allí a ministrar, ¿no? Y este hombre era un hombre tan sabio, tan extraordinario. Y siempre él definía y me decía: Pedro, ¿sabe una cosa? La palabra integridad significan 3 cosas. Dice, es lo que usted piensa, es lo que usted dice, pero fundamentalmente lo que usted hace. Y a veces no coordinan esas 3 cosas y queremos considerarnos personas íntegras, pero en realidad nos falta mucho. Tenemos pensamientos bíblicos muy afianzados que los podemos repetir de memoria, pero nuestras actitudes, aquello que dice que Dios mira, no está funcionando en nosotros. 2 cosas en esta mañana. Si no, no voy a terminar. 2 cosas que tienen que ver con enseñanzas que el apóstol Pablo da acá, pero que son las actitudes de Cristo. La primera es la unidad en Cristo. Dice el pasaje de Pablo: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, hablan completo amigoso, siendo de un mismo sentir, conservando un mismo amor, unidos en espíritu y dedicados al mismo propósito. O sea, el apóstol Pablo aquí considera que la unidad del cuerpo de Cristo es fundamental para la supervivencia de la iglesia. La expresión siendo de un mismo sentir, Pablo la repite a lo largo de todas sus cartas como una gran preocupación que él tenía por la unidad de las iglesias. Ahora, esto que pasó tantos siglos atrás, preocupación del apóstol Pablo que lo deja aquí relatado, déjenme decir lo que se ha dado a lo largo de la historia. Yo soy parte de esta familia. Desde el día en que decidí ser parte del pastorado, soy parte de la familia de esta iglesia. O sea, mi corazón late conforme a esta iglesia. Ahora, claro que conozco la trayectoria y la historia porque los hermanos mayores me la han transmitido. Y si hay algo que para un pastor es doloroso, es justamente ver la falta de unión o el quebrantamiento de las relaciones en la iglesia. Y esa era la preocupación de Pablo. O sea, esa aplicación de la desunión comienza muchas veces en la propia familia, pero se puede reflejar en cada uno de los ámbitos de la vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con otras personas, aún en el mismo gobierno. ¿Sabe que el Señor Jesucristo dijo lo siguiente? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se va a derrumbar. O sea, debemos ser conscientes de lo que el Señor sabía que iba a pasar. O sea, aquellas divisiones, sean por lo que fueren, finalmente traerán un quiebre. No me meto en política y usted lo sabe, nunca lo hago, pero usted puede ver y presentir cómo esa desunión que hay está llevando al quebrantamiento de nuestro país. Pero eso comienza más atrás, comienza en familias, comienza en individuos. El fundamento de la unidad de los creyentes es la que Dios el Padre da en respuesta a la oración del Señor Jesucristo acerca de nosotros, su pueblo. O sea, esa oración sacerdotal allí en Juan capítulo 17, el versículo 21, usted encuentra esta oración por parte de Jesús para nosotros, para que todos, dice Jesús, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La respuesta a esa oración vino
cuando el Espíritu Santo cayó y derramó sobre todos los creyentes en Pentecostés y todos comenzaron a tener un mismo espíritu y entendían aún sus propias lenguas. O sea, eso refleja la unidad esencial del cuerpo de Cristo en cualquier lugar donde estos se encuentran. Pero aquí hay algo más que añade. La unidad en sí, además de lo que el Señor Jesús oró por cada uno de nosotros. O sea, estaba orando por sus discípulos, pero dice, por los que han de creer en mí. Y aquí está el propósito. Por eso les decía que la unidad en sí misma no tiene sentido si no hay un propósito. Estamos juntos porque queremos estar juntos. No, dice, alguien necesita creer. La gran comisión, la extensión del reino dependen de esta unidad para que el mundo crea, para que el mundo crea. Por eso debemos estar siempre atentos a los mandatos de Dios. También debemos tener presente que cuando hablamos de unidad, hay alguien que busca permanentemente la desunión. Trabaja en cada uno de nosotros y no podemos ignorar. Tener presente a Satanás, que no deja de intentar permanentemente por quebrar la unidad de la iglesia, para desacreditarnos ante los ojos del mundo y para desalentarnos. No hay cosa más terrible que nuestros vecinos sientan, entiendan y sepan que nos estamos peleando y nos estamos dividiendo. O sea, hay una enseñanza tan profunda aquí. O sea, ¿cómo creerán si están viendo realmente algo que no va con lo que estamos predicando? ¿Sabe una cosa? Una iglesia dividida, una iglesia conflictiva, una iglesia peleadora, que padece debilidad espiritual, es una iglesia que no representa una amenaza para la obra del diablo, porque ya está dividida. Satanás no tiene que trabajar en ella porque ya está esa iglesia entretenida, perdiendo su tiempo en peleas. Y además le quita, por supuesto, el poder para avanzar. Donde no hay unidad, no hay poder de Cristo, no hay poder del Espíritu para poder avanzar. El esfuerzo por mantener o restablecer la unidad espiritual de una congregación requiere de grandes desafíos. Muchas veces son difíciles, pero los líderes, los responsables, pastor, el liderazgo, la iglesia, todo, cada miembro debe trabajar para que realmente esa unidad se mantenga. Muchas veces pensamos que lo único importante es mantener la sana doctrina, y usted sabe que es así, que yo la predico cada domingo porque considero que eso es fundamental, pero también hablamos de la pureza moral y el fiel compromiso al Señor y todas esas cosas que son esenciales. Ahora, eso solo en sí mismo no puede garantizar la unidad, si no realmente asimilamos, entendemos y trabajamos por eso. O sea, por sí solo no está garantizada. Las desavenencias, las discordias, los malos entendidos serían fáciles de solucionar si realmente consideramos la enseñanza de las Escrituras. Pero vemos que en la carta de Pablo a los Filipenses, el único peligro que amenazaba a la iglesia de Filipos en ese momento y a otras iglesias, como él menciona, en un sentido era la principal situación, las cosas que a Pablo, en alguna manera, como decimos nosotros, le quitaba el sueño. Estaba preocupado por mantener esa unidad. Cuando las personas experimentamos una mayor consagración y establecemos una firme convicción en nuestras creencias, prospera también, conjuntamente con eso, las situaciones complejas, difíciles. Porque, acabo de decir, Satanás no descansa. Él está siempre, como dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Él está susurrando a nuestros oídos que lo que está diciendo el hermano o lo que está pasando con tal o cual cosa debiera ser desacreditado.
y ese trabajo termina por destruir la obra del Señor. Por eso es importante pensar y repensar en cuanto a la unidad. Permítame en esta mañana 4 cosas que Pablo presenta aquí con respecto a la importancia de que estos versículos que él ha mencionado aquí, estos pocos versículos tienen tanta riqueza, pero así hay 4 virtudes que dice que los cristianos debemos cultivar. A la manera de Cristo, la actitud de Cristo requiere de estas cosas. 4 cosas hay allí. La primera, estímulo en Cristo, dice el versículo. Es la presencia misma de Cristo. Es el mismo que viene a nuestro lado. Es su persona la que necesitamos para poder vivir la vida cristiana en unidad. Cuando escuchamos al apóstol Pablo ya en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, requiere de eso. O sea, la presencia de Cristo es la que garantiza la unidad. Pero para eso Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, tiene que ser aquel que reina. Si solamente es nuestro Salvador, pero no es nuestro Señor, si el señorío de Cristo no se da en nosotros, entonces es difícil de que haya estímulo de Cristo. Segunda cosa, consuelo de amor. Otra virtud que debemos desarrollar es la expresión máxima del amor de Dios por nosotros. El versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16, por supuesto, comienza diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. En síntesis, no hay amor más grande que el de Jesús, que se entregó por nosotros para salvación, pero también Él quiere ser nuestro Señor. El amor que nosotros podamos dar o tributar o ejemplificar a otra persona requiere primeramente recibir el amor de Dios. Por eso Él debe ser nuestro Señor. Tercera cosa que hay aquí, comunión del Espíritu. Es esa capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios en relación a nosotros para relacionarnos espiritualmente con otros. Porque es el Espíritu de Dios el que convence a la otra persona de su situación, de justicia, de juicio y de pecado, dice el texto. Pero además garantiza la unidad. Sabe que la comunión del Espíritu es una relación primeramente vertical con la Trinidad. Es la cruz, la relación vertical, o sea, con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso hace que garantice la unidad horizontal. O sea, ¿cómo vamos a amar a otras personas? ¿Cómo vamos a relacionarnos con otras personas si no hay con nosotros una relación vertical con la Trinidad? Por eso, esta comunión del Espíritu es fundamental. No podremos convencer a nadie porque no funciona así, porque es el poder del Espíritu el que convence, pero si en nosotros no está el Espíritu de Dios, no hay manera que podamos convencer absolutamente a nadie, porque es Él que hace la obra. Nosotros somos el instrumento, el canal, aquella cosa que Dios usa. Pero debemos tener cuidado porque Él conoce nuestro corazón. No vayamos a ungir a alguien simplemente por su apariencia física, por sus capacidades y talentos. Dice, ojo, Dios mira el corazón. Cuarta cosa que hay aquí, afecto entrañable. Una de las cosas que socialmente hemos perdido, especialmente creo que en estos últimos 2 años, mucho más todavía, es el afecto por la otra persona. Tal vez porque nosotros somos latinos y tenemos una manera de expresarnos y que ahora no lo podemos hacer, pero siento como que cada vez estamos manteniendo más distancia hacia la otra persona. Afecto entrañable es el amor desinteresado que primeramente recibimos de Cristo, que nos capacita desinteresadamente como Él para amar
a otras personas. También como consecuencia, amar entrañablemente a los que no conocen a Cristo. Estamos en una serie justamente que nos está desafiando a poder testificar de Cristo sin temor. Eso requiere de un amor entrañable. Eso requiere de que la otra persona, fuere cual fuere su condición, la amamos. Porque Cristo la amó y nos amó también a nosotros. Estas 4 bendiciones espirituales nos fueron dadas por Cristo porque exigen respuestas apropiadas, y es la conclusión de ese versículo, que también son 4 demandas. Dice el final del versículo que tengamos un mismo sentir, el sentir de Cristo, que conservemos el mismo amor, el amor de Cristo, que mantengamos la unidad en el Espíritu y que todos estemos dedicados a un mismo propósito, en este caso, extender el reino. Estas enseñanzas puntuales que Pablo, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, las escribe aquí, han perdurado a lo largo de la historia, porque la preocupación de él sigue siendo la preocupación de todo líder consciente que afecta hoy a la iglesia, que es la división o la desunión. El segundo punto que quiero desarrollarles en esta mañana, el primero tenía que ver entonces con la unidad en Cristo. Este punto tiene que ver con la humildad de Cristo. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y acá surge una gran pregunta: ¿cómo lograr esa verdadera unidad espiritual que está reclamando el apóstol a través del mandato del Señor? Aquí Pablo comienza a enumerar algunas razones primeramente negativas que afectan directamente la unidad del cuerpo de Cristo, pero también presenta aquellas cosas positivas que fortalecen la unidad y la garantizan. Esta versión comienza con una palabra negativa que es la palabra egoísmo. Nada hagáis por egoísmo. Otras versiones, tal vez la que usted tiene abierta allí, puede traducir como contienda o rivalidad. Cualquiera de las 3 palabras son correctas, porque en algún sentido las 3 están conectadas y llevan justamente esta situación, el egoísmo, a la rivalidad o a la contienda, a la pelea, a la desunión. El egoísmo genera rivalidad y como consecuencia contienda. Es un pecado nocivo que empieza en el corazón del hombre, genera ira, resentimiento, celos y una gran capacidad destructiva dentro de la iglesia, al punto de dividir el cuerpo de Cristo en varias partes. Pablo sufrió esta situación con los corintios y él se enoja con ellos cuando se entera que estaban discutiendo por la importancia de quién era el hombre más importante en la iglesia. Algunos decían: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y otros decían: yo soy de Cristo. De manera que el apóstol preguntó con asombro y con enojo: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Cuando perdemos ese equilibrio, entonces comenzamos con este tipo de divisiones, donde lo más importante es la personalidad de alguno y no la centralidad del Señor. El egoísmo no tiene límites, no se detiene ante nada con tal de lograr su propósito, que es reinar para dividir, sin importar las consecuencias que pueda traer dentro de la iglesia. El segundo elemento destructor que menciona Pablo aquí, negativo, es de la unidad, es la vanagloria. La traducción sería gloria vana.
O sea, es parecida al egoísmo, pero que revela una opinión excesivamente elevada de nosotros mismos. Dice, y especialmente cuando nos comparamos con la majestuosidad de Dios. Eso es una gloria vana. O sea, cuando nosotros creemos que somos algo y en realidad no somos nada. Mientras que las contiendas y rivalidades persiguen metas personales, la vanagloria busca el reconocimiento personal y el aplauso. Agrandar aún más su propia vanidad, inflarse. Lo primero tiene que ver con eso, con logros personales. Lo segundo, con una imagen sobredimensionada de sí mismo. La vanidad es el orgullo, es arrogancia en sí mismo. Y la arrogancia es una palabra que menciona las Escrituras, altivez de corazón, que lleva a la persona a creer más en sí mismo que realmente en lo que tiene que ser. El apóstol Pablo define claramente esto en Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, dice Pablo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esto es vanagloria, creer algo que en realidad no lo somos. Ahora Pablo, para contrarrestar estos dos puntos negativos que atentan directamente contra la unidad del cuerpo de Cristo, nos presenta la propuesta central para lograr la unidad plena y total. La palabra es sencilla, pero es potente, poderosa: humildad. La humildad es lo contrario al egoísmo, la contienda, la vanagloria, además de ser el remedio contra todo esto. Es especial, es justamente contra el egoísmo. Las personas justamente que son humildes, lo que menos tienen es actitudes egoístas. Como sobresale Jesús cuando está pensando en la humildad, no había mucho más que pensar que en Él mismo. O sea, Él mismo se pone como ejemplo. ¿Sabe una cosa interesante? Esta es la única vez que usted va a encontrar en las Escrituras que Jesús se define a sí mismo de esta manera. Y dice Jesús: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y esa es, dice, la enseñanza que debemos tener en cuenta. La humildad debe ser el fundamento del carácter cristiano y de la unidad espiritual. No es casualidad que la primera bienaventuranza pronunciada por el Señor Jesús tiene esta enseñanza como base para todo el resto de las bienaventuranzas. Y el Señor Jesús comienza allí en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu aquí es sinónimo de humildad. ¿Sabe que originalmente los griegos, que usaban también esta palabra humildad o humilde, se usaba en el sentido peyorativo, o sea, en el sentido despectivo, mejor, por lo general para referirse a un esclavo, o describía algo así como consideración de personas ordinarias, de baja monta, inadecuados o de poco valor. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está planteado aquí en las Escrituras? ¿Y por qué Jesús pide que seamos humilde y manso como es Él? Hasta que Jesús en el Nuevo Testamento le da el verdadero sentido a esta palabra. Y la aplicación no solo la hace Jesús, sino que ya la toma desde el Antiguo Testamento, donde esta referencia está, pero evidentemente los griegos no la veían de esa manera. Por ejemplo, David va a citar allí en el Salmo 138:6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, acá aparece la palabra, el altivo de corazón, lo mira de lejos. Otro salmo que podemos encontrar es el 37:11, donde menciona lo siguiente: los humildes heredarán la tierra. Y Jesús vuelve a recrearlo. Lo decía el miércoles. Jesús toma las enseñanzas antiguo testamentarias y les da un valor superior.
tenía la costumbre de decir Jesús, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y acá podemos ver cómo él recrea esta expresión del Salmo 37 en la bienaventuranza de Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Finalmente, para cerrar este punto de la humildad, el apóstol Pedro, en 2 versículos en su primera carta, pronuncia 3 llamados a la humildad para darle la importancia, porque la preocupación tanto de Pablo como de los apóstoles tenía que ver con cómo eran nuestras actitudes hacia los demás. Y Pedro comienza diciendo, 1 Pedro 5:5, revístanse de humildad en su trato mutuo con las otras personas, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el versículo 6 concluye, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el debido tiempo. Permítame concluir en esta mañana. Tenemos la cena del Señor en unos momentos, que si usted ha leído el contexto de la cena del Señor, verá que ahí hay una advertencia con respecto a justamente a ser responsables y respetuosos y esperarnos unos a otros. Pero quiero concluir de esta manera. El versículo termina, dice, cada uno de ustedes considera al otro como más importantes que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es interesante que Pablo, durante el desarrollo de la carta a los filipenses, se centra en la enseñanza más importante que tiene que ver la unidad del cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué digo que es interesante? Porque él dejará para el final citar una situación. O sea, hay 2 mujeres que son líderes, evidentemente, pero que tienen diferencias entre ellas y afectan la unidad del cuerpo de Filipos. Quizás este haya sido el disparador por lo cual Pablo escribe esta carta y lo comienza de esta manera, llamando a la unidad de la iglesia. Estas 2 mujeres, una se llamaba Evodia, cuyo nombre significa fragancia. La segunda se llamaba Síntique, que su nombre significa afortunada. Juntas, déjenme jugar una paráfrasis, juntas debieron haber sido una afortunada fragancia de bendición para su iglesia. Sin embargo, no eran ni tan afortunadas ni tan fragantes, porque estaban siendo de graves problemas para la iglesia de Filipo. Pablo no especifica cuál era el problema. O sea, Pablo no aclara si era una disputa por la presidencia de la sociedad femenil o si por la dirección del coro. No lo dice. Pablo no explica que lo único que Pablo termina diciendo es exhortarlas a vivir en armonía. A veces la escritura es concreta, no se anda con vuelta, no anda con señalamiento, simplemente dice, necesitas ser armónico. Es interesante que el problema no era importante. Quizás el egoísmo o la vanagloria de estas 2 mujeres era lo que estaba atentando contra la unidad y la falta de humildad. Me gusta pensar que estas 2 mujeres, llenas de talento, con grandes capacidades de liderazgo, pero que no estaban dispuestas a ceder, a dar lugar para compartir la tarea ministerial que bendijera a toda la iglesia. A veces nuestro egoísmo es tan grande que impide que las bendiciones puedan fluir con toda naturalidad. La falta de unidad en el pueblo de Dios es la causa profunda de tristeza en todas las iglesias. La oración y la preocupación de todo pastor serio, de todo líder consciente. Tenemos un número grande de líderes en nuestra iglesia, otro pastor. Hay algo que para nosotros es fundamental.
es el tema de la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, nuestras responsabilidades frente a la congregación no es simplemente la preocupación por el crecimiento numérico. Nos gustaría con todo gozo que esto estuviera nuevamente lleno como lo fue en épocas anteriores. Pero ese no debe ser el principal fundamento. Ni tampoco por grandes situaciones o funciones perfectas de ministerio que podamos hacer. Sino que la gran preocupación debe ser que no haya divisiones en el cuerpo. La mayor carga que llevamos los pastores es no tener en nuestro haber ministerial una división. Es el primero que debiera claudicar frente a una situación como esa. Le invito a inclinar su cabeza. Cierre sus ojos, por favor. Quisiera en este momento preguntarme y preguntarte: ¿tengo alguna actitud a la cual debo renunciar para dar lugar a la armonía y a la unidad del cuerpo? ¿Es tan importante aquello por la cual disiento con mi hermano como para romper la unidad del cuerpo? ¿Estoy dispuesto a sentarme con ese hermano y con la guía de Dios y de su palabra superar las diferencias por amor al cuerpo de Cristo? Estas preguntas debieran ser nuestra oración de cada día. ¿Qué cosas me dividen con mi hermano? ¿Qué cosas estoy haciendo yo personalmente que están afectando la relación en el cuerpo y pueden llegar a generar una división? Las relaciones personales son fundamentales para la convivencia de cualquier grupo dentro de la iglesia. Las buenas relaciones son el corazón de Cristo latiendo por un mundo que necesita el verdadero mensaje de paz, de esperanza, de salvación. Dios lo ha entregado en nuestras manos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La gran comisión está en nuestras manos. La extensión del reino está en nuestras manos. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, que el estímulo de Cristo, que la unidad del Espíritu, que el afecto entrañable por los necesitados sea central para nosotros. Padre amado, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio de abrir tu palabra y mirarnos, Señor, como en ese espejo que revela nuestra realidad, lo que somos, lo que tú miras, lo que está en nuestro corazón. Sabemos, Señor, que las apariencias se engañan, pero el corazón dice la verdad de lo que hay en nosotros. Por eso, Señor, en esta hora queremos rogarte que nosotros trabajemos por esa humildad de Cristo en nosotros, que tengamos esa actitud de Cristo con nuestros hermanos, pero también con el propósito que llevamos a cuesta, que es extender tu reino y anunciar, Señor, tu verdad a todas las naciones. Padre Celestial, que tú toques nuestros corazones, que afecte nuestra mente y nuestras actitudes. Señor, ahora vamos a compartir la comunión de los santos con los elementos de la cena del Señor. Y allí dice tu palabra que debemos ser dignos para estar delante de ti y en participar de estos símbolos. Y la dignidad tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con aquellas cosas que decimos que creemos, pero que no las hacemos.
tu cuerpo partido y tu sangre derramada fueron hechos para que anunciemos tu verdad, tu salvación, hasta que tú vuelvas. Por eso, Señor, que no pase lo que pasaba en Corintios, que Pablo tuvo que llamar a la reflexión. Que nosotros seamos conscientes de que la unidad del Espíritu debe ser guardada en el vínculo de la paz, y que Cristo debe ser no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Que el señorío de Cristo reine en cada uno de nosotros y en esta congregación, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.